Slania Corvidos, soy Corvus Bruxelugenicos y bienvenidos de nuevo al Nemetón. Hacía mucho tiempo que no tocaba nada de esta sección de el arte córvido o el córvido arte, no sé cómo lo llamé en español, fíjate si hace tiempo. Y básicamente es la sección que está dedicada a mis prácticas, sobre todo brujeriles y mágicas, tanto si están relacionadas con mi religión principal y ortodoxa, que es el politeísmo celtibérico, como si está relacionado con otras cosas, pues ya sabéis que en términos de prácticas mágicas, aunque sigo muy atado a mis creencias, porque son muy queridas para mí, y a mis ancestros, porque son muy queridos para mí, evidentemente estoy mucho más abierto a mis otras líneas de ancestros, como son los romanos, los griegos, los vascos, etc. Y básicamente lo que quiero es resumir una reflexión que hice en el canal inglés hace mucho tiempo en un vídeo que, bueno, lo voy a dejar en la cajita de descripción o donde pueda por aquí. Y era una reflexión sobre nuestros cuentos populares, nuestras historias tradicionales, etc. Estas historias nosotros solemos considerarlas modernas o como mínimo cristianizadas. Muchas de estas historias tienen criaturas mitológicas o animales humanizados, normalmente con características de tricksters o incluso un poco malignas, que es lo que hace que lo consideremos cristianizado, la creencia de que si un personaje mitológico parece evidentemente malvado es que ha sido demonizado por la Iglesia. Y mi reflexión es que no era así. Ni los cuentos tenían por qué ser tan modernos ni tan cristianizados. Esta reflexión ocurrió cuando, investigando para uno de mis guiones, estaba investigando el tema de los kitsunes, los espíritus zorros o zorros mágicos del folclore japonés. Esta reflexión me llegó cuando me di cuenta de que la palabra kitsune significa zorro. A secas. Zorro no significa zorro mágico, no significa espíritu de zorro, no significa nada, significa zorro, a secas. Y de ahí el título de este vídeo, porque parece que a veces tenemos envidia de otras religiones u otras culturas actuales, contemporáneas, que parecen que han conservado más sus raíces o parece que tienen más idiosincrasia interna que nosotros. Y me di cuenta de que tal vez no sea así. Tal vez solo han cambiado las palabras para denominar las cosas, pero no la denominación de la cosa. Y eso es lo que venía a explicar en aquel vídeo que titulé Just Fox, zorro a secas. Que cuando hablamos del zorro mentiroso de un cuento, asumimos que o el cuento es muy moderno, o se ha cristianizado una criatura con aspecto de zorro que tendría un nombre propio, que se ha perdido, y que la Iglesia, como no hablaba la lengua en la que se denominó originalmente esta criatura, pues llamó zorro, y aunque está hablando de un zorro humanizado, de un zorro mitológico o ficticio. El que dice zorro, dice lobo, o dice cualquier otra criatura, animal o lo que sea, de este tipo de cuentos populares que aparecieron en el medievo y posteriormente. Mi reflexión es, ¿por qué? O sea, para nosotros la palabra kitsune suena muy mística, porque la tenemos sacada de contexto, pero cuando un señor japonés va a hablar del zorro que se encuentra a lo lejos en el bosque, en todo ese párrafo en japonés, kitsune no destaca, no es como decir esfinge. ¿Me entendéis lo que quiero decir? E igualmente, cuando un japonés dice, por ejemplo, que su mujer está sufriendo una kitsunetsuki, probablemente acabo de destripar el japonés, lo siento, que es una posesión al estilo posesión demoníaca, pero por un espíritu de zorro. Está diciendo que la ha poseído un zorro, literalmente. La ha poseído un zorro. Igual que aquí en España, por ejemplo, hablábamos de posesiones de lobo,
que luego sabemos que fue la rabia y todo esto, pero pensamos que posesión de lobo es lo que llamamos a no tener un nombre propio en celta, en íbero o lo que sea, de algo más antiguo. Tal vez no sea así. Tal vez fuera una posesión de lobo. Y sí, se diría en celtíbero o en íbero o en latín, no lo sabemos. Eso sí, tal vez sí es lo que se ha perdido, pero tal vez el concepto posesión de lobo, o tal vez que esa criatura mitológica que se parece a un lobo, o que ahora llamamos hombre lobo, no sea una pérdida, tal vez fuera ese el concepto real. Igual que ese concepto real que un señor zorro con inteligencia, poderes mágicos, que puede adquirir forma humana o no, y tiene más de una cola, es un zorro. Un zorro. En su idioma es un zorro, no es un espíritu de zorro, como decimos cuando queremos traducir kitsune al castellano. Por lo tanto, creo que tal vez, y aquí la conclusión de mi reflexión, es que tenemos un complejo de inferioridad en Europa, y particularmente en España, que tal vez no es necesario. Tal vez, de toda la vida, incluso en las versiones anteriores al medievo, en la que aparece ese personaje trickster o inteligente, o lo que sea, que es un lobo, un zorro, un conejo, o lo que sea humanizado, que te engaña, o que aparece para traerte tesoros si le haces un favor o si le ayudas, tal vez no estamos simplemente llamándole por su rasgo animal más parecido. Tal vez no estemos poniéndole un nuevo nombre en otro idioma porque se ha perdido el original. Tal vez en el idioma en el que se llamase, da igual en la época, en la parte o en la lengua en particular, vasco, íbero, celta, latín, griego, tal vez, incluso en esa época, simplemente fuese zorro. A secas. Y bueno, esto ha sido todo. Por favor, decidme qué pensáis en la cajita de comentarios. ¿Pensáis que tengo razón, que no la tengo, que la tengo a medias? ¿Creéis que tenemos tal vez un complejo de inferioridad por esto de haber tenido una lengua de raíz completamente distinta a la que luego se ha desarrollado en nuestra lengua moderna? ¿Creéis que tenemos un complejo de inferioridad aquellos que nos identificamos con ancestros o con raíces culturales que no son las de los conquistadores romanos o cristianos? Decídmelo en la cajita de comentarios porque de verdad me interesa mucho esta opinión, vuestra opinión, perdón, y además es algo que me parece una conversación muy interesante y que si dierais algo de feedback, que a veces sois muy flojos y no lo hacéis, podríamos tener una conversación muy interesante sobre cultura, espiritualidad, religión y folclore. Así que verted vuestros comentarios y opiniones ahí, vuestra opinión importa. Y bueno, dadle a me gusta si os ha gustado el vídeo, no le deis a no me gusta si no, no es necesario. Suscribíos para más reflexiones, recomendaciones y más cosas que quiero hacer sobre brujería en la península ibérica y sobre mis prácticas brujeriles particularmente. Compartid en vuestras redes sociales si creéis que este vídeo es interesante para vuestra gente o vuestro círculo. Seguidme a mí en mis redes sociales, que estarán todas en la cajita de descripción. Muchas gracias por ver el vídeo, córvidos, que los Deiwoi Tane Deiwoi os guarden a todos, me cuesta mucho decir la primera I de Deiwoi. Gracias. Adiós.